Buenos días, tardes, noches. Esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte al canal de mi amigo Guerrero de Luz, Historias de Terror, quien está por llegar a 500,000 suscriptores, donde encontrarás aterradores relatos de horror en una gran variedad de historias. Abajo en la descripción te dejo el enlace de su canal. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Té de calzón. Confesión por Ana López. Relatos de brujería. Vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde hace mucho tiempo, sé que hay personas que recurren a la brujería para hacerse con lo que quieren, pero jamás pensé que eso me iba a pasar a mí. Ya saben, uno siempre cree que las cosas que escuchas en canales como este son inventadas, hasta que te pasan y entonces decides mandarlas para que los demás las escuchen. Espero que puedan narrar mi relato. Me daría mucha emoción escucharlo. Esto me pasó hace 3 años. En ese momento estaba soltera. Me gustan los hombres y las mujeres, así que no tengo problema para encontrar pareja. Pero en esos días quería tomarme un tiempo porque había acabado mi última relación con una muchacha que era muy posesiva, demasiado tóxica con todo lo que yo quería hacer o decir. De forma que en pocos meses decidí cortarla para que sus comportamientos celosos pararan. Poco sospechaba que esa forma de ser se extendería hasta nuevos horizontes. Ella tenía una cafetería a la que me gustaba ir seguido, y como según habíamos quedado como buenas amigas, pues la frecuentaba. Como dicen, al cabo ella ya tenía idea de cómo me gustaba el café. Pasaron unas semanas de nuestro arreglo y de pronto comencé a sentirme mal, sobre todo del estómago. Estaba todo el tiempo inflamada y no podía dormir bien. Solamente cuando iba al café para que ella me diera una taza de té y me sintiera mejor. Alegaba que era una receta de una infusión herbal que le había enseñado su abuela, y pues yo no tenía por qué desconfiar. Uno de esos días me encontraba trabajando en mis cosas, cuando me llegó un mensaje al correo electrónico. Era una nota muy extraña de un supuesto amigo de los mortales. Era un nombre de usuario extraño, pero como tenía el título de Cuidado, pues quise leerlo. Ya saben, por cualquier cosa. Comencé a ver las primeras líneas y de pronto todo tuvo sentido en mi cabeza. El hecho de que mi ex insistiera tanto en darme de beber cosas, que no me sintiera bien a menos que estuviera cerca de ella. El mundo revoloteara a su alrededor o no tuviera otra oportunidad de hacer nada. El correo comentaba que seguramente me había estado sintiendo mal estos días del estómago, con sed y malestar que no se saciaban hasta que estaba en presencia de mi ex. Además de que pronto comenzaría a tener pesadillas si me encontraba lejos de ella o tenía el menor pensamiento de dejarla. Eso me dejó con la boca abierta porque era justamente lo que estaba pasando. El correo añadía que si me sentía mejor solamente con las bebidas que ella me daba, era porque me estaban haciendo una brujería muy vieja y poderosa, pero que afortunadamente es acumulativa.
A decir del correo, se trataba de la famosa agua del calzón. Es un nombre que me da mucha risa, pero los efectos son terribles. El texto continuaba diciendo que si quería librarme de ello, me podría ayudar. La persona indicaba que no me conocía, pero conocía a la chica que me lo estaba haciendo, porque en una ocasión que visitó ese café, ella estaba hablando del tema muy quitada de la pena con una de sus amigas, y como me mencionaron por nombre, hizo su investigación hasta que dio conmigo y con mi correo. El tema se me hacía algo invasivo, pero como no estaba pidiendo nada a cambio, pensé que las cosas no tendrían por qué ser malas. Decía que debía trazar una serie de símbolos a medianoche, con tiza blanca, y ponerme alrededor de eso y de mi círculo de sal. Enseguida podría notar cómo las vibras de la habitación cambiaban. Recitaría unas palabras y al final pediría que todo el daño que se me estaba haciendo se lo regresara a la persona que lo estaba provocando. Decía el desconocido que eso funcionaría para lograr que las fuerzas malignas de ese amarre se deshicieran. Eso sí, tendría que dejar de aceptar cualquier cosa que proviniera de esa persona para evitar volver a caer en la misma trampa. Aunque no creía que la mujer lo quisiera volver a ejecutar luego de lo que le iba a pasar. Seguí las instrucciones y, efectivamente, en mi habitación se puso todo muy pesado. Las cosas de mi cuarto salían volando con fuerza, hasta que una voz salida de ultratumba me dijo que cuál era mi petición. La hice y enseguida las luces se prendieron, pero las flamas de las velas que había colocado alrededor se apagaron por sí solas. Pasaron un par de días, cuando recibí la noticia de mi exnovia. Me dijeron unas amigas en común que ella había enfermado de gravedad, de manera que el café estaba en la administración de otra persona, familiar suyo, mientras mejoraba. Con el conjuro en la cabeza, me fijé más en lo que le pasaba. Poco a poco ella fue desmejorando al punto de que no tenía forma de valerse por sí misma. Me dio un poco de pesar, pero la verdad es que la brujería que me recomendaron solo estaba funcionando porque ella era la que me estaba deseando el mal. Tiempo después, ya que pensé que todo había terminado, ella me contactó de nuevo. Quiso mandarme a probar un pastel porque según ella, se sentía mejor y quería darme una muestra de las nuevas cosas que vendería en su cafetería. Por supuesto que lo tiré inmediatamente, así como todas las cosas que me seguía mandando. Llegó el grado en que decidí mejor cambiarme de casa. Vivía sola para evitar tener que aguantar más de sus cosas. Espero que esta historia les haya gustado y por favor no hagan brujerías así para que la gente se quede con ustedes. Agua fresca. Confesión por Marina Jauja. Relatos de brujería. Mi nombre es Marina y quisiera contarles algo que hice estando muy chavita para que no repitan ese tipo de errores tan infantiles. Resulta que estaba súper enamorada de un chavo que como que no me correspondía mucho. Y una de mis amigas me sugirió que hiciera una cosa para que él se volviera loco por mí. Según la receta de Luisa, le pondremos así. Tenía que colocar mi ropa interior en una cacerola a hervir, en la cual le agregaría unas hierbas, azúcar
y tenía que hacer todo eso a las 3 de la mañana, rogando a entidades desconocidas para poder conseguir el amor de un tipo que no me pelaba. Pero pues uno tiene como 14 años y no le importan las consecuencias. No me pregunten cómo le hice para poder brincarme la vigilancia de mi madre y ponerme a hervir esa ropa en la noche. Cuando ella se levantó a ver qué carajos estaba haciendo, le dije que se había manchado mi ropa por el periodo, así que me dejó en paz. Afortunadamente, en ese instante, aún no le había puesto la canela ni las otras especies, de forma que mi mentira pasó por buena. Una vez listo todo, debía dejar enfriando el menjurje ese en un lugar seguro y esperar al día siguiente para dárselo al objeto de mis afectos. A decir de mi amiga, incluso un trago bastaría para que funcionaran las cosas. Lo que no mencionó era que entidades malignas se encontrarían rondando alrededor del conjuro, ya que desde que estaba hirviendo ese líquido podía sentir una presencia oscura observando lo que hacía. Lo dejé de lado, pensando que eso sería simplemente resultado de mi mente inquieta. Pero conforme pasaban las horas, me sentía cada vez más presionada por ese ser que había invocado con mis juegos de adolescente. Llegó el momento de disfrazar el conjuro y pensé que lo mejor sería un agua de Jamaica. No se me ocurrió algo mejor, y como es de sabor fuerte, pensé que sería suficiente para cubrir el aroma de las otras cosas que llevaba ese embrujo. Me encontraba ya con la botella en la mochila. La había escondido para llevarla a la escuela y ahí hacer todo. Mientras caminaba a la secundaria, podía sentir una mirada en la nuca. De hecho, me di la vuelta varias veces para mirar por encima de mi hombro y ver quién me estaba siguiendo o qué era lo que pasaba. Pero solamente veía entre las sombras una especie de movimiento ligero que bien podría ser mi imaginación o una rama. Ya en la secundaria, ni puse atención en las clases. Estaba tan nerviosa por darle de beber a mi amado tormento que solamente me la pasaba viéndolo, esperando agónicamente cómo avanzaban las horas del reloj, para que por fin dieran el momento del descanso y pudiera salir a las canchas, colocarme estratégicamente, y cuando viera que él ya tenía sed de tanto jugar con sus amigos, le extendería la botella con el agua fresca. Estaba metida en esos pensamientos cuando caché por el rabillo del ojo la sombra de una mujer a mi lado. Era una imagen espantosa. Tenía el rostro contorsionado en una mueca que parecía ser de odio y de deseo a la vez. Los cabellos le flotaban alrededor de la cabeza como si el viento los meciera. Tenía puesto un vestido largo, de un tono que se había perdido con las eras y fusionando con un gris mugroso. Sus manos las noté sobre mis hombros. Tenía las uñas largas pero rotas, como si hubiese estado cavando bajo tierra mucho tiempo. Me quedé paralizada. Me dio terror tener a esa aparición a la espalda, sentir su lengua susurrando en mi oreja todas las cosas que iba a lograr si completaba ese conjuro. Con el primer trago, ese hombre sería mío para siempre. Bueno, ¿cuál hombre sería? Más bien chamaco a esa edad. Como me sentía mal, me paré para pedir permiso de ir al baño. Avancé con todo y mochila. Me metí a uno de los cubículos para controlarme, pero la aparición me había seguido por todo el pasillo.
flotando sobre los dedos gordos de sus pies, con las plantas de los mismos retorcidas en un estertor muy extraño. Mientras estaba dentro de los baños, ese ser esperaba fuera, impaciente. Supe enseguida que esa cosa seguramente había sido invocada con mi brujería, con esa botella que llevaba dentro de la mochila, y que yo pensaba que era simplemente una jugarreta más de adolescentes. Sopesé mucho lo que iba a hacer a continuación. No sabía si el ente se pondría furioso o qué, pero finalmente alargué mi mano al interior de la mochila. Saqué la botella de agua, y mientras el ser comenzaba a gritar que no lo hiciera de forma histérica, golpeando la puerta de los cubículos mientras aullaba como si le doliera algo. Con todo el valor que tenía a esa edad, tragué saliva, me aguanté, respiré profundo y extendí las manos para abrir la botella. Me levanté del asiento del excusado y vacié todo el contenido del agua de la botella. Conforme caía ese chorro rojo, el ser se contorsionaba de forma más violenta hasta que la última gota se disolvió y jalé la palanca. En ese instante, sentí que la opresión que me provocaba ese ente se evaporó en el aire prístino que dejó detrás. Me senté a llorar ahí. No sé cuánto tiempo, pero fue el suficiente como para que la maestra mandara a una de las compañeras para revisar qué había pasado. Cuando se dio cuenta de que estaba en el baño, le dije que me había manchado la ropa por la menstruación. Fue con la maestra. Me dio un pase para irme a mi casa en ese mismo momento. Les agradecí y como vivía cerca caminé a mi hogar. Por fortuna mis padres trabajaban hasta tarde, así que me pude encerrar en mi cuarto para descansar de esa experiencia. No les recomiendo en lo más mínimo hacer esas cosas. Parecen inofensivas, pero nunca se sabe qué va a invocar uno sin siquiera quererlo. Embrujado por mi compañera, basado en un hecho real. Agua de calzón. Muy buenas noches. Creo que a mí me toca contarles el otro lado de la llamada. Agua de calzón. Resulta que a mí me hicieron esa cosa y casi me vuelvo loco, pero no por la mujer, loco de verdad. Trabajo como agente de seguridad en un antro. Usualmente, uno tiene que tener buen físico para esas cosas, y yo no era la excepción, por lo que llamaba la atención de muchas de las mujeres que trabajaban en ese sitio. Una de ellas, una mesera, me tenía el ojo bien echado, pero tengo un secreto que no tenía por qué saber nadie en mi sitio de trabajo. Soy gay. Me encantan los hombres y a las damas, pues las veo como compañeras nada más. No sabía cómo decirle a ella que tenía otra preferencia. Pensaba que realmente no tendría por qué andarme justificando en todos lados de quién o qué me gustaba. Así que dejé pasar el tiempo. Ella era muy amable conmigo y los otros de seguridad. Siempre nos pasaba uno que otro trago sin alcohol a lo largo de la noche para que estuviéramos en buenas condiciones de cuidarlas. En una de esas, me pasó una bebida que sabía medio rara, pero no le presté mucha atención. Esa misma noche me sentí muy extraño, como si algo me hubiera caído mal al estómago. Estaba mareado y sin ganas de hacer nada. Lo peor del caso es que tenía una especie de confusión mental.
como mareo que no me dejaba. Cuando le dije a mis compañeros, me comentaron que fuera a sentarme y a comer algo. Quizás se me había bajado el azúcar, de forma que tendría que anivelarla. Les hice caso y me fui a descansar unas horas. Poco después me di cuenta que la muchacha estaba atenta a todo lo que me pasaba, viéndome con una mezcla de deseo y curiosidad. En ese estado alterado le pregunté si me había dado algo. Yo estaba pensando en alguna droga, pero su respuesta, que me había dado a probar lo que tenía entre las piernas, me hizo sentir náuseas. Me puse furioso. Le empecé a gritar hasta de lo que se iba a morir. Los compas de seguridad fueron los que tuvieron que someterme a mí. Casi me le iba a golpes. Luego de la primera bocanada de aire fresco de la madrugada, comencé a vomitar como loco. Lo que me salía era un líquido azul que en la vida había consumido. Ella estaba súper asustada, pero como me encontraba a punto de la alucinación, no se quería acercar. Enseguida me tomé la cabeza porque sentía que mi cuerpo entero estaba hirviendo en fiebre y no podía dejar de escuchar una voz que me decía que ella era la única para mí, que tenía que pertenecerle, o de lo contrario, no podría descansar ni a sol ni a sombra. Las piernas me comenzaron a temblar de forma incontrolable. No quería acercarme a una mujer de esa manera. Iba en contra de mi propia naturaleza. Jamás había visto así a una persona del sexo opuesto, y creo que ese cortocircuito en el conjuro estaba haciendo que mi mente se comenzara a fraccionar en las partes que se rendían al poder del embrujo, y las que simplemente no tenían con qué hacerle caso a los susurros enfermizos que una voz de anciana insistía en meterme a las neuronas. Me acabaron llevando al hospital en calidad de bulto. Estaba catatónico. Casi ni podía responder a ningún estímulo de afuera. Una vez que mis compas dijeron que probablemente era algo que me habían dado ahí mismo, pues corrieron al nosocomio para que me hicieran un lavado estomacal, pensando en que lo más probable es que tenía una sobredosis. Ahí me trataron para identificar qué me había puesto tan mal. Identificaron una especie de alcaloide que era alucinógeno y pronto se pusieron a neutralizarlo. Me quedé en la instalación un par de días en lo que me recuperaba, pero nomás no pudieron quitarme el dolor de cabeza ni las alucinaciones, porque me la pasaba pensando en ella en todo momento. Una vez que me liberaron y fui a mi casa, le llamé a la compañera. Ella estaba muy apenada. Entonces sí le expliqué que tenía una preferencia sexual totalmente distinta a lo que ella podría darme. Así que una vez que aclaramos los puntos, me prometió ir con la bruja que le había dado el conjuro para ver qué podría hacer para liberarme. Le agradecí, pues ¿qué más me quedaba? Al día siguiente, llegó a mi casa. Me comentó que la bruja le dio un líquido distinto para que pudiera dejar de sentirme mal. Le respondí que si era una trampa, supiera que de una vez ya le había dicho a todos mis amigos que ella era la culpable de mi muerte si me pasaba algo. No era cierto, pero al menos me estaba sacando de la mente lo que ella pudiera intentar. Creo que me conmovió porque parecía estar muy apenada con todo lo que estaba pasando. Me tomé lo que me mandó la bruja. Me puso en medio de un círculo de sal y alrededor colocó velas blancas. Las encendió. Estuvimos ahí repitiendo una serie de palabras que no entendía,
hasta que poco a poco comencé a sentirme mejor. Después de un rato, vomité todo el líquido que me dio. Mi compañera dijo que eso era normal y que de hecho era bueno. Luego, por fin, me sentí bien por completo. La mujer se fue disculpándose una y otra vez. Finalmente esa pesadilla terminó para mí, pero nunca se sabe a qué grado pueda llegar a alguien. Creo que si otros 3 hombres de mi tamaño no hubieran estado cerca para detenerme, le hubiera puesto una golpiza tal que seguramente hoy día les estaría contando esta experiencia desde la cárcel o desde el manicomio. Sobra decir que desde ese entonces ya nunca le acepto bebidas a nadie, por mucha confianza que les tenga. Muchas gracias por escuchar mi relato. Buenas noches. Si el video te gustó, me ayudarías bastante compartiéndolo con algún amigo o alguna amiga, dejando un comentario o dándole like. Me despido y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Buenas noches y hasta la próxima.